Estás sintiendo Alderiques de Asturias Radio. Ayúdanos a que se mos conoza. Faen falta munches manes palgamar la reconocencia del nuestro idioma asturiano. Muevi este programa radio per internet. Gracias. Alderiques de Asturias, radio y televisión 100% en asturiano. Vamos falavos, nalderiques, d'una cosa perguapa, que lle neste caso la folixa de Navidad. Vamos dir para el Concello de Avilés porque esta folixa de Navidad consolídase na súa quinta edición con novos colaboradores, porque además de la Asociación Cultural Garabuxada, la Estalla de la Llingua de Avilés lle la responsable deste acto que incorpora esta esta gran folixa navideña de Nadal, infantil, a dos colaboradores como son la Federación de Asociaciones Xuntanza Avilés y al Teatro Santa Bárbara de Llaranes. Pero vamos a saber todos los detalles, a fondar en ellos con la responsable de la Estalla de la Llingua de Avilés, que lle Montse Machicado. Montse, muy buenas, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Vamos a falar ya el año pasado na nuestra televisión, Alderiques Televisión, veíamos que era eso y la xente podía echarle un huello a esto del nataliego, todo esto que está trabajando per bien la Asociación Cultural Garabuxada, pero este año Avilés garra, en este caso la Estalla de la Llingua de Avilés, responsable de dos actos, ¿no? Uno el 13 de Aviento y otro el 23. Este primer 13 lle la folixa de Navidad. Cúntanos un poquitín por si la xente quiere ver a Avilés, a ese auditorio de la Casa de la Cultura. Bueno, pues nada, la folixa de Navidad sobre todo está un poquín orientada, por supuesto, siempre a recuperar la tradición, ¿no? Y a estar ahí con la cultura asturiana, pero en este caso, en este día, es infantil, o sea, es principalmente para el público infantil, porque tenemos la colaboración de en este caso, de 3 colegios de Avilés que van a participar na folixa, y entonces, bueno, es muy importante. En realidad las actividades son orientadas también a niños y niñas, y esta en concreto pues tenemos la participación de estos 3 coles. Entonces, bueno, nada, pues tenemos ahí una montoneruca de cosas, tenemos música, tenemos, van a leer un cachín de poemas de Navidad, en fin, tenemos, van a cantar villancicos, bueno, pues hay muchas cosines así, ¿no? Relacionar estos días con la Navidad. Y aparte, lo que falaemos el año pasado en nuestra televisión, lo guapo, y tú como responsable de lo que lle la Estalla de la Llingua en Avilés, lo importante que lle recuperar estas tradiciones como hielo del nataliego. Hay que hacer acordaza a la xente, y si no, que remitímoslos a que entren en nuestras redes y vayan a la gueta de lo que foi esa entrevista, explicar lo que lle el nataliego, ese tuero, explicar también lo que lle el angulero, todo eso. No sé, es que te parece, Monse, como responsable, como digo, de la Estalla de la Llingua Navilés, la recuperación de estos, vamos a decir, seres tradicionales asturianos, ¿no? Vamos a ver, de alguna manera, como se fala muchas veces de eso de Halloween, Santa Claus, lle ir a lo nuestro, ¿no? A recuperar lo nuestro, ¿no? Pues el nataliego, el angulero, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, está claro que en este caso, a ver, el angulero ya sabemos que no era no era real en ese momento en la tradición. Lo que sí era importante fue esta época del año, porque la gente que estaba sobre todo en la arena y pescaba los angulos, pues podía al pescar al vender ganaban más perros, y era el momento en el que podían mercar más regalos para los niños y para las niñas, ¿no? Entonces de ahí la relación de una cosa con otra, ¿no? Y después el nataliego, por supuesto que eso está totalmente estudiado en la tradición asturiana, y bien estudiado por Berto Peña, por supuesto, y ya sabemos que ya era, bueno, ese momento en el que quemaban ese tuero,
y después la ceniza que se soltaba, se guardaba en la casa durante todo el año, porque ya era, bueno, pues protegía y era bueno para la casa, ¿no? Y entonces, claro, todas esas cosas, el transmitirles a otras generaciones para hacer que la recién participe en este tipo de actividades, pues es muy importante, y es la base, ¿no? Y la base para transmitir y para tener tradiciones. Y después, yo también quería en este caso decir que, a ver, en el caso del nataliego, claro, no vamos a estar ahí con tueros todo el tiempo, ¿no? Entonces ni podemos tampoco quemar la Casa Cultura un tuero. Entonces lo que hicieron este año, y una colaboración también muy guapa, de la Escuela de Cerámica, de la Escuela Municipal de Cerámica, también la Reciella, y bueno, con el profesorado de la escuela, pues hicieron un nataliego de cerámica. Y bueno, y una preciosidad, porque se ve y tal parece que es como si fuera un toro natural, y bueno, y una cosa ya que va a quedar para todo el tiempo que podamos hacer esta actividad. Entonces, claro, y es muy importante, o sea, importante por todo, ¿no? Porque es una actividad en Andes, y además por esa recuperación y esa transmisión de las tradiciones en esta época de Navidad. Y también hay otro acto que ya el tercer cortejo, el nataliego, lo que decíamos este tuero, con el día 23 de Aviento. Estamos falando na Plaza España de Avilés, con pasucay, recibimiento al angulero a los yendadores, un espectáculo de trasgos también, y bueno, lo que presta a los guajes y a las guajes por la vida, que y el tema de recollida de cartes y agasallos y todas esas historias que... Sí. Lo que yo vuelvo a insistir en el tema de menos Santa Claus y más nataliego, ¿no? Pues sí, la verdad que, claro, porque tenemos que al tener esas tradiciones, además tradiciones de este tipo que son tan prestosas, ¿no? Como en este caso. Y después, bueno, también lo del cortejo del nataliego, pues lo mismo. Yo también una actividad que está para la Reciella, que está también, bueno, hay que decir también una cosina, que, a ver, más fácil si el tiempo lo desea, vamos a hacerlo al aire, porque claro, de un pasucay, de un espectáculo así de CAI, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en la Plaza España, delante de la Casa Concello. Pero si ya que no está así bien al tiempo, entonces tienen pensado llevarlo para la Biblioteca Vances Candamo, para la Biblioteca Infantil, por si acaso, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí, es importante. Después, mira, hay una cosa también, que cuando hablamos del agasallo que faen los llenadores, tanto en el día viernes como el lunes, ese agasallo que faen los llenadores a niños y niñas son castañas de chocolate. En este caso, también retomamos y agarramos esa tradición que había en esta época del año, y lo mismo en el mes de Pallares, en el mes de lo que se ofría a la gente que estaba muerto, y era precisamente castañas. Llevábase a los tumbes castañas y poníanse delante de los tumbes, y en este caso lo que los llenadores van a agasallar a niños y niñas, y precisamente también castañas, porque ya era lo que se hacía, y era lo que había y lo que realmente se regalaba, ¿no? Y en este caso, claro, no vamos a dar castañas de verdad, o sea, de verdad en el sentido de castaña de frutos secos, sino que lo que vamos a dar va a ser castañas de chocolate, haciendo pues una acordanza de esa tradición que había en esta época del año. Y queremos aprovechar porque prestábanos en Alderiques falar de esos actos que la xente, pues eso, va a tener completa información para poder ir hasta Quinta Folixa Navidad y también al tercer cortejo el nataliego, pero prestábanos que estás en esos ondes como a Monse Machicado, como responsable de la Estalla de la Llingua Avilés. Avilés es un lugar, Monse, que se fala mucho del tema, bueno, que tuvo una emigración pero importante por el tema de Ensidesa y toda esa historia, y fálase como el lugar de Asturias que menos se fala asturiano. No sé cómo está el trayer y el ser un poquitín punta de llanza, en este caso de unas tradiciones tan asturianas, no sé cómo lo recibe la población, o si eso de que Avilés fala menos asturiano que naide, y también un poco mito, ¿no? Que se está trabajando en ello justamente dende la tu estalla, ¿no?
A ver, Avilés tiene un componente social que hay que tener en cuenta, o sea, eso está claro. Yo parece que lleve, bueno, pues de los concellos de Asturias, lo mismo que el de Corbera, ¿no?, que son concellos especiales desde ese punto de vista y que eso hay que tenerlo en cuenta. Está claro que las generaciones que hay ahora y una generación para atrás, pues ya fueron personas que nacieron en Avilés, en Asturias, ¿no? Pero que si vamos un poquitino más para atrás, Paz o Vuelos, ya no hieren muchos, no hieren ya de Asturias, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir, la lengua en muchos momentos no se transmitió en una lengua materna, o sea, eso está claro. Pero la gente recibe este tipo de actividades pues estupendamente bien. Y la prueba es que tenemos un auditorio como el de la Casa de Cultura, o bueno, en este caso el cortejo para el lunes 23, pero la Casa de Cultura, el auditorio de la Casa de Cultura en llena, se cubre el aforo. Quiero decir que ya entramos el primer año en la Factoría Cultural, que tiene un aforo pues no llegan a 100 personas, y ahora ya tuvimos que pasar a la Casa de Cultura, que tiene un aforo de casi 600 personas. Entonces, quiero decir que la acogida ya es buena. La gente no tiene ningún problema, al contrario, la gente participa y tenemos toda la participación de colectivos, de colegios, de público en general, o sea, la participación y es total, no hay ningún problema. Hombre, como en todos los sitios, habrá personas que les presten más, a otros menos, pero vamos que en general la gente participa y participa muy bien. Y es muy importante, ¿no?, en la normalización. En este caso, pues a lo mejor ya mucho más, no digo más importante, ¿no?, pero igual mucho más necesaria que en otros sitios, ¿no? O más hay que hacerla pues más fondamente, o bueno, no sé, que hay que prestar bien de atención precisamente por ese componente social que tiene Avilés y que está claro, vamos. No, y aparte, Monse, pues eso, que también eso, recuperar tradiciones asturianas, porque esa siente, digamos, son asturianos y asturianes 100%, y sienten esa recuperación que falta en todo Asturias, pero sí claro, que Avilés garre esa punta de llanza y es súper importante, ¿no?, por ese componente social, digamos, de lo que fue la historia, en este caso, de Avilés y la Redolada y toda la historia, bueno, que se conocen en forma. Pues más nada que dáteles más fonderes gracias a Monse Machicado, que ye la responsable de la Estalla de la Lingua Avilés, responsable, como digo, de estos dos actos, la quinta Folixa Navidad y el tercer cortesul nataliego, y deseamos si te presta comentar a la xente que se avere al que preste de los dos, a los dos, que lleve a los guajes para allá, que lo que te preste decir. Pues nada, eso, que mañana, bueno, pues esperamos a la gente que participe con nosotros y que esté con nosotros en el auditorio de la Casa de Cultura a las 7 de la tarde, que vamos a ver, bueno, canciones, vamos a ver a colegios participar, vamos a ver un grupo de teatro, una puesta en escena muy guapina, después pueden retratarse con Lolinda y con Jesús, los ruleros, bueno, que hay una actividad muy prestosina para los niños y las niñas. Y después, bueno, pues el cortejo del nataliego, pues por supuesto, el día 23 de Adviento, que a ver si tenemos suertuca y puede hacerse en acá, y una actividad de calle muy guapa, también muy vistosa. Van a estar ahí los trasgos también del nataliego, y bueno, va a haber otra vez esos agasallos de que hablábamos antes, de las castañas a los niños y a las niñas, y bueno, y en la actividad de CAI, pues un prestosina que la gente puede participar sin ningún problema, y nada, solo esperemos que el tiempo esté bien, y si no, pues nada, vamos para la biblioteca, vamos a escándalo infantil, y ya está, y estamos ahí atechados. Sí, hay que abellugarse allí si el tiempo no acompaña, que parece que tampoco revueltucu, a ver cómo se puede. Acordáis este viernes 13 de Adviento en la Casa de la Cultura, esa quinta Folixa Navidad, con cuentacuentos, poemario, dances, ofrienda al nataliego, pues maestros guindadores, lo que lleva el angulero, una cosa per guapa, y después el día 23 de Adviento, lunes, en la Plaza de España, lo que decía Monse, si no en la Plaza de España, si está malo,
fadrás na Biblioteca Infantil Vances Candamo a las 6:30 da tarde, pues también ese cortejo nataliego, esta tercera edición. Pues más nada, que damos la enhorabuena y que transmitas a toda la xente que trae detrás pues toda esta asociación Xuntanza Avilés, también a la xente del Teatro Santa Bárbara de Llaranes y por supuesto a la asociación Garabuxada, Cultural Garabuxada, en la nosa enhorabuena por recuperar estas tradiciones y el simbolismo que tiene que sella Avilés lo que insistía, que sella Avilés esa punta de llanza con todo eso que falemos, Monse, de esa historia, digamos, cultural de Avilés y esa historia poblacional de Avilés, pues que sea esa punta de llanza de recuperar tradiciones asturianas. Monse Machicado, muchísimas gracias por atender Alderiques. Un abrazo. Gracias a vos, muchas gracias. Alderiques de Asturias. Falamos de Asturias en asturiano. Todos los contenidos na nuestra web alderiquesdeasturias.com.